¿Qué ocurrió, de acuerdo con tu experiencia, Sofía Huet, que logró que Torreón, que Coahuila, que la comarca hoy sea un caso de éxito? ¿Y por qué no hemos podido replicarlo en otros espacios? Porque nos cuesta mucho ponernos de acuerdo, quitar egos y quitar a la política, que yo creo que es la gran enemiga de las instituciones de seguridad. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Porque la versión que yo tengo, hasta donde recuerdo, era justamente, ¿no? Había policías federales que estaban haciendo una actividad relacionada con crimen organizado, supuestamente los marinos los cachan en esta movida y entonces se ha Yo te puedo decir que, fíjate que uno de los grandísimos errores de la comunicación y percepción de este país, y que hasta el día de hoy sigue vigente, es que volvemos a las instituciones y a las personas oscuras. Exacto, y entonces, como esa persona o esa institución no cuenta su historia y hay un sospechosismo natural e histórico a las labores de seguridad, prefieren no salir a hablar y dejar que se tejan versiones como la que comentas, ¿no? Estaban realizando actos ilícitos, los cacharon y demás. Yo te puedo decir que, como lo dices, hay argumentos que jamás serían válidos. Si un marino ve a un policía federal haciendo actos ilícitos o si está acompañado de la Marina, lo último que va a haber es una confrontación en ese momento. Sí, no tiene sentido que se agarren a balazos ahí, ¿no? Exactamente. Vas y haces una tarjeta y lo comentas con tus mandos y bla, 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 y hay muchas otras acciones y que se puede construir. Como del salvaje se puede decir, como claro, no. Como llegar y, te caché en el ilícito, entonces nos agarramos aquí a tiros. Sonaba raro, pero esa es la historia que tenemos. Y como ¿no? esas se han construido muchas historias, ¿no? Yo te puedo decir que lo que yo recuerdo, porque no son tantas historias que terminan sin recordarlo, es que creo que traían un caso de secuestro. Policía Federal. Policía Federal era el que estaba atendiendo un caso de secuestro con un vehículo parecido a las características del vehículo involucrado, ¿no? Entonces, de ahí deriva toda la confusión y evidentemente si le haces un alto a un vehículo y no ocurre nada, y etcétera, etcétera, entonces no recuerdo si incluso, fíjate, de los temas que creo que valdrá la pena revisar, no recuerdo si incluso el vehículo era civil en el caso de Policía Federal, porque evidentemente en casos de secuestro se utilizan muchos vehículos civiles, no vas a llegar en un vehículo con logotipos. Entonces, tiene que ver con una historia así, no quiero asegurar porque no recuerdo, son, insisto, tantos temas que han ocurrido en 20 años ya casi, que no quisiera yo ahondar, pero tiene que ver con una circunstancia similar. O sea, es decir, momento, lugar, circunstancia y coincidencia poco adecuada o poco afortunada para ambas partes, pero nada, y a lo mejor, es más, yo si me veo más cruel o si me veo más dura, podría decir, no sé, falta de capacitación o falta, lo que tú quieras, pero un tema de que haya existido una irregularidad y que estuvieran participando en actividades criminales en ese momento y que haya ocurrido esta versión, yo difícilmente lo creo porque no tiene más sentido de la lógica. Claro. Ahora, con esto no quiero decir que todos los policías son buenos y santos y que en la Policía Federal hubo todos los policías buenos y santos. No, también los tuvimos y nos pesaba muchísimo como compañeros gente que no fue correcta con una institución que además es una de las más nobles que yo he conocido en todo el sentido de la palabra, porque me tocó ver todos los beneficios que esta institución logró, tanto en pacificar, bajar homicidios, tener la confianza de la ciudadanía, liberar víctimas de secuestro, ayudar personas en una carretera, capturar a gente mala. Fíjate que yo lo quiero comentar muy brevemente. Hubo una temporada que hacía una reflexión muy dura, porque además teníamos en pantalla la detención de grandes líderes criminales y yo decía que eran las detenciones de la testosterona, porque era el policía más bueno deteniendo al más malo, y entonces las veíamos en televisión. Yo me cuestioné mucho tiempo si estas grandes detenciones que veíamos en televisión tenían un impacto real en la gente. A ver, dame un ejemplo, como qué detención que tú hayas dicho que los... Servando Gómez, por ejemplo. La tuta. Sí. A ver. Sí, tú dices... Bueno, el caso de él es un poco diferente porque además hubo un agravio a Policía Federal bastante grande, que fue la muerte de los 12 compañeros que además dejó en la autopista de Morelia. Pero yo te decía, bueno, y esa detención, si quitáramos ese tema, ¿en qué beneficia a la gente de Michoacán? Yo era, claro. Siempre he sido muy crítica, muy crítica. Es una pregunta muy dura para hacerse dentro de la misma institución. Sí. Es una pregunta que más bien nos hacemos nosotros los periodistas o los analistas o desde fuera, pero hacerse esa pregunta siendo parte de la institución es muy difícil. Porque afortunadamente creo que yo siempre he sido muy idealista, pero nunca he perdido mi sentido crítico. Okay. Siempre, y la congruencia. Pero aquí te quiero decir la segunda parte. Cuando yo me puse a hacer
la revisión de cifras y estadísticas, por ejemplo, de las detenciones de Ciudad Juárez, de las personas en su momento, o de La Laguna, cuando te acuerdas que el problema era bien complicado con... Estaban los Zetas peleándose para meterse a la plaza de Y eran los Danis a los que había que detener, etcétera. Híjole, sí. Yo hice las comparativas del tema de homicidio y delitos del Foro Común, ¿y qué crees? Sí hay grandes impactos en el beneficio de la ciudadanía. Y en contraste, lo pudimos ver en la administración pasada, la falta de esas detenciones es lo que provoca que los delincuentes busquen más límites. Yo siempre he dicho que el delincuente tiene 2 trabajos: esconderse de la autoridad y buscar más actividades criminales y mayores ganancias. Si el delincuente se está escondiendo de la autoridad, tiene menos posibilidad de gastar tiempo en buscar más negocios. Claro. Pero si ese delincuente no está ocultándose de la autoridad, ¿qué crees? Tiene todo el tiempo del mundo para diversificar sus actividades criminales, para seguir cooptando autoridades, para seguir buscando recursos de procedencia ilícita, para miles de cosas. Entonces, por eso de repente los ves metidos en call centers, con tema de medicinas, con temas de madera, con temas de una gran cantidad de actividades económicas legales que van transformando en ilegales. El propio hidrocarburo creo que es un ejemplo de eso. Claro. Cuando tú no persigues a ese delincuente, pues tienes un delincuente ocioso. Un delincuente ocioso que sabe que no hay nadie detrás de él. Imagínate qué peligroso un delincuente que no sabe qué hacer con su tiempo. Y con su dinero. No, con su ¿Y dinero. ahora qué hago? Claro. Entonces, por ejemplo, esto sí, porque mucho se hablaba de si estas detenciones de alto impacto, como tú comentabas, realmente servían. Tu respuesta es sí. Sí, y los números lo dicen. O sea, ya más allá de mi opinión o de lo que yo percibía en la propia gente de Ciudad Juárez, porque además me tocaba hablar con muchas personas en los lugares, en Acapulco, etcétera, sí servían. Las estadísticas lo dicen. Tú puedes ver, por ejemplo, en el caso de La Laguna, con la detención de los Danis, que además el señor o el líder acabó estando en Zacatecas y era un dueño de un autolavado que creías que era el más inocente, pero efectivamente era el líder de este grupo. La línea de homicidios se fue hasta abajo. Y además creo que hay un caso es un caso ejemplar muy positivo, porque además, y que son otras de las cosas, también ves que mucha gente busca colgarse los temas del gran asesor o de la gran asociación que generó eso, y las y los policías calladitos. Pero por ejemplo, en el caso de La Laguna, creo que es un caso ejemplar en donde cada institución y cada autoridad se puso a hacer lo que tenía que hacer en una colaboración estrecha. O sea, no hubo celo. Pudo salir la federación y las autoridades estatales siguieron trabajando. No es como estos casos que hemos tenido en Michoacán y en Guerrero, que Policía Federal llegaba, digamos, contenía el tema, hacía detenciones y la criminalidad bajaba, pero que en cuanto salía, la autoridad local se coludía y todo el trabajo hecho se iba al bote de la basura. En el caso de Coahuila, es que además ahí es donde, en este cuestionamiento de si realmente sirve, sí sirven, pero cuando tienes una autoridad local fuerte que puede dar continuidad al trabajo que ya se realizó. A ver, déjame estacionarme en ese tema un momentito porque este tema me fascina. El caso Coahuila me parece de los mejores modelos de pacificación del país. 2010, Chapos y Zetas están en una guerra brutal por la comarca. Ciudades como Torreón, como Gómez Palacio, están completamente tomadas. Incluso recuerdo mucho tú te acordarás, el Cerro de la Cruz, donde de un lado eran Zetas, de un lado eran Chapos, y en las noches se agarraban a balazos y era una cosa tremenda. Y de pronto pasa algo que me gustaría mucho preguntarte, ¿qué pasa? Que logra que estas ciudades hoy son bastante tranquilas, mucho más que otros espacios, y es un modelo que sí se ha sostenido, porque Ciudad Juárez parece que va y viene. Tijuana, ¿no? Uruapan, ¿no? Pero algo pasa en La Laguna, que el modelo logra resistir el paso del tiempo, incluso resiste cambios de administraciones locales, estatales, municipales. Hace poquito fui a Torreón, hay una vida nocturna muy padre, puedes salir a cenar unos taquitos en la noche. Que eso era lo que estaban trastocando. Claro. Por el tema del narcomenudeo. El estadio de béisbol, tú ves, hay niños a las 10 de la noche viendo el partido. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió, de acuerdo con tu experiencia, Sofía Huet, que logró que Torreón, que Coahuila, que la comarca hoy sea un caso de éxito? ¿Y por qué no hemos podido replicarlo en otros espacios? Porque nos cuesta mucho ponernos de acuerdo, quitar egos y quitar a la política, que yo creo que es la gran enemiga de las instituciones de seguridad. En el caso de Torreón, de La Laguna, lo que ocurrió, efectivamente, como tú comentabas, y además esa delincuencia organizada estaba trastocando ya la vida nocturna y la convivencia de la gente, que ese es uno de los grandes y de las grandes tragedias que hay en nuestro país, cuando la delincuencia organizada toma los espacios que son de la gente y los hace propios. Entonces,
aquí había un problema por la disputa, además, por narcomenudeo, varias cosas. ¿Qué ocurrió? Que en ese momento lo que hizo Policía Federal fue desarticular a toda la estructura de las organizaciones criminales. O sea, no era nada más irte por la cabeza, era irte por mandos medios y mandos más abajitos. Y los chiquitos. ¿no? Y los chiquitos. Pero además tenías una fiscalía estatal que trabajaba bien y una Fiscalía General de la República, en ese entonces Procuraduría, que trabajaba muy bien. O sea, es decir, no había este tema de ¿y yo por qué? O no, ese es de allá. Pero además la gente, que ahí es una de las experiencias muy positivas de estas organizaciones civiles, también supo cómo apropiarse de los resultados y defenderlos. Porque además también aquí la autoridad municipal también cooperó y participó. Es decir, en todos los niveles de gobierno, pero también en la sociedad, hubo una suma de esfuerzos, no solamente para llegar a ese resultado, sino además para defenderlos con el paso del tiempo. Yo creo que el caso de La Laguna es el caso de una sociedad que ya probó lo que es vivir así, sí, claro, y que no quiere volver a vivir así. Y se aferran. Yo recuerdo que hubo una participación, por ejemplo, muy decidida de iglesias. Exacto. No, y empresarios. Y luego le entraron también colectivos de izquierda y colectivos más conservadores. Pero todos dijeron, a ver, el tema primero pongamos la seguridad al frente y luego nos peleamos. Exacto, y luego vemos la diferencia, ¿no? Es exactamente eso. A ver, yo tengo una teoría. A ver, dime si estoy en lo correcto. Cuando vienen los años más complicados para Laguna, era el presidente Felipe Calderón, PAN, y tenías un gobernador, Humberto Moreira, PRI, que no se llevaban entre ellos. Y que además era un nada. Personaje, ¿eh? A mí me tocó por ahí estar cuando, ¿te acuerdas de los huracanes que por ahí pegaron? Ajá, sí, un personajazo. Pero entre ellos, agua y aceite, no se llevaban. De hecho, me acuerdo que Humberto Moreira, me parece que era el único gobernador del PRI que acusaba fraude electoral contra el presidente Felipe Calderón. Y luego viene algo que me parece que cuando comienza a hacer este cambio positivo en La Laguna, el presidente ya es Enrique Peña Nieto, PRI, y se queda Rubén Moreira, PRI, pero también enfrentado al mismo tiempo con su hermano. Y entonces, pues los intereses políticos se alinean, ¿no? Ya tengo un presidente priista, un gobernador priista, muchos presidentes municipales priistas, y esto, esa es mi idea, ayuda a que, bueno, nos echamos la mano entre todos. ¿Tú ves esa coincidencia, este eje que los marca? Pues mira, yo más que el caso particular siempre he creído que la política es la que no permite dar resultados.